Bienvenidos al canal. Periodo del reconocimiento. Disección del papel según Stanislavski. En el proceso de análisis, dice Stanislavski, las búsquedas se realizan en todas las direcciones de la obra y del personaje, de sus partes por separado, de sus capas compuestas y de sus planos, comenzando por los exteriores más accesibles y terminando con los planos interiores y más profundos del alma. Para ello debe recurrirse a una especie de disección del papel y de la obra. De acuerdo con Stanislavski en que el análisis es disección, es dividir, en primer lugar. Por lo tanto, tendríamos que tener criterios para dividir una obra. De esto Stanislavski no nos dice nada, de los criterios sobre la división, porque él entra inmediatamente a hablarnos de que tenemos que conseguir dos planos, un plano interior e interior del personaje, haciéndonos ver que el personaje pareciera que es una persona, pero él lo trata como una persona, cuando en realidad esto es una sustancialización, porque la persona representada no es una persona. Vamos a ver esto con un ejemplo. Cuando el escritor representa en el libreto a personas que están hablando, lo que nosotros obtenemos, aunque sean palabras, aunque esas palabras nos formen la apariencia o generen la apariencia de una persona, no es una persona. Nosotros lo que tenemos son palabras en un papel. Por lo tanto, tenemos planos, no tenemos interior y exterior, solamente un plano donde nosotros percibimos la persona representada por medio de letras escritas, que es la literatura, que es la forma literaria. Esta es la forma que adquiere el personaje. Pero aquí no hay ni interior ni exterior alguno. Nosotros consideramos que la propia persona humana no tiene ese interior y exterior del que Stanislavski nos habla. Pero eso sería otra cuestión. Aquí lo que importa es ver que Stanislavski está sustancializando al personaje, que nos hace ver que el personaje fuese, o lo trata como si fuese una persona real, y no lo es. El personaje no es una persona, no podemos hablar de planos interiores, de alma, de naturaleza, nada de esto existe en el personaje, nada de esto existe en el libreto, que es un objeto que nos va a ofrecer, como hemos dicho muchas veces, razones, relaciones, ideas que están disueltas en el propio texto. Pero no hay ningún cuerpo humano, no hay una persona con cuerpo. Eso solo pertenece al actor. El actor es el cuerpo vivo en la escena. El personaje no es una persona. No puede tener el tratamiento de planos espirituales o personales. Esto no existe realmente. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que criticar es esa sustancialización que se ve muy clara, y no podemos, al analizar, al diseccionar, no pueden ser esos los criterios, ni hechos, ni circunstancias, ni planos interiores y exteriores, nada de eso existe en el personaje. En el personaje lo que vamos a encontrar son razones, fundamentalmente razones, y esas son las razones que van a procurar dirigir nuestro cambio de comportamiento. Este cambio de comportamiento ya sí tiene una naturaleza humana. Nosotros somos personas, pero la persona representada no lo es. Y esto no tiene nada que ver con las formas que adquieran en la escena determinadas construcciones o apariencias. Nosotros podemos representar en la escena una aparente sociedad de animales, pero siempre estarán referidas a la sociedad de personas. Nosotros representamos a dioses, pero las formas, las morfologías, el comportamiento de esos dioses siempre tendrán formas personales, porque son representadas por los actores, porque los actores son los que representan, los seres vivos que representan en la escena. El actor puede representar personajes que son dioses, animales e incluso cosas, o entes abstractos, como la belleza o la
ira, por ejemplo, que se daba tanto en el teatro calderoniano, estos personajes que tienen unos nombres abstractos. Pero en realidad en la escena son personas concretas. Las representaciones, las morfologías son de personas. Pero en los personajes no podemos encontrar eso. El personaje es ficción, el personaje no es una persona viva. Por lo tanto, lo único que nos interesa no son planos interiores y exteriores inexistentes, puesto que el personaje en el libro es un solo plano, es la superficie del papel. Lo que a nosotros nos interesa son las razones que van a transformar nuestras formas de sentir. Y ya en las formas de sentir nuestras, sí vamos a tener diferentes clases. Por ejemplo, no es igual el sentir al otro actor en la escena directamente a través de nuestros cuerpos y de los sentidos, de la propia experiencia, como sentir, por ejemplo, una apariencia introspectiva que yo produzco. Que, como hemos dicho, no es interior, porque no procede de ningún interior, sino que siempre es a distancia, aunque sea una construcción aparente. Pero evidentemente yo voy a necesitar sentir, por ejemplo, la lluvia que cae sobre un campo de olivos. Yo tengo que producir la apariencia introspectiva, tengo que imaginar ese campo de olivos, esa lluvia, esa luz que hay específicamente, esa construcción que pertenece a mi experiencia personal, como no puede ser de otra manera, puesto que yo personalmente soy el que la construyo y está construida en base a mi propia experiencia, recuerdos, memoria, cosas que he visto, paisajes que he visto, circunstancias que he visto, películas que he visto, todo lo que yo he percibido como persona o como cualquiera de vosotros, los actores que estáis viendo ahora mismo esta tesela, entenderemos que cada uno va a producir esa apariencia introspectiva, que no la dividimos en capas interiores y exteriores, que como veis es siempre algo que está a distancia nuestra, pero que percibimos, sea en la realidad de la escena concretamente o en la introspección que yo necesito para realizar la escena misma. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que Stanislavski no nos habla claramente sobre la forma de diseccionar un papel. Eso lo veremos en otras teselas, en las teselas que dediquemos ya a la técnica específica, en las teselas que no sean negativas, como entendemos que son estas. En estas teselas críticas nosotros estamos negando, y esa negación efectivamente no da respuesta a todos los interrogantes. Tiene que ser así. En principio negamos porque estamos viendo algo que no es, que no funciona, aunque sea polémico. Después enfrentaremos esto con la visión, con la posible solución que nosotros ofrecemos sistemática. Pero también será algo abierto, algo que tenemos que debatir entre los propios actores, estén donde estén. Que si hay algo polémico, tenemos que resolver. Pero eso solo vendrá cuando nosotros ya hablemos de la técnica del análisis, de cómo realmente diseccionar, de dónde dar los cortes en un texto, de por qué razones damos unos cortes en un lado y en otro. Eso será algo muy distinto a hablar de alma, de aspectos interiores y exteriores en el papel, cuando el papel es realmente eso, un papel.